Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados nos encontramos visitando las familias y en esta oportunidad familias que se han dedicado a la construcción de las comunidades ya hoy, por no que la gente la de una capilla o lo que sea, sino que siempre una capilla ya es el fruto de la construcción y del empeño de las personas, es decir, de lo que nosotros le llamamos eclesia. Luego dice la eclesia griego, luego dice algo lindo, porque no solo de pan vive el hombre, sino que también de toda palabra de Dios. Y eso es lo que le mueve a la gente para comenzar hermosas actividades como es un lugar que le dedicamos exclusivamente para reunirnos y entender y saber lo que Dios quiere en nuestra vida. Bueno, aquí nos encontramos con una familia, uno de los que también han iniciado y han activado muy fuertemente en la construcción de una de las capillas. Y ellos mismos se van a presentar, así que no les voy a adelantar demasiado los datos. Allí cuata y yururupivo y allí bañan domingo. Bueno, primero comenzamos con las damas. Bienvenidos a nuestro programa, muchas gracias por recibirnos. Y lo primero que hacemos es allí para mí la anderera, de dónde sos, cuántos hermanos son. Bueno. ¿Cómo no? Yo soy Lucina Mareco de Franco. Yo nací y me crié en la Chacarita. De la Chacarita, Asunción. Exacto. Querida Chacarita. Sobre el río Paraguay, imagínate. Exactamente. De ahí comido de Paraguay, la huya de la inundación y nada. La de Marneco, Galeano, ¿verdad? Ya para que la de la Penteroga, de la música. Exactamente, en serio. Exacto, sí, varias inundaciones, hectaro, y Paraguay, veí la Yupi, y mía, hectaro, verde pave, hija, pesa. Claro. ¿Y cuántos hermanos eran, Lucina, ustedes? Nosotros somos 5 hermanos. 5 hermanos. Sí. ¿Y vos qué número en la familia? Es la última. La última. Se la paja, güey. ¿Y vos con quién vivías? ¿Y tus padres estaban ahí? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Con mi mamá, porque desde muy chiquita mi padre falleció y... falleció. Mi mamá fue papá y mamá para nosotros. Ya. ¿Y de dónde era tu mamá? ¿De dónde vino ella y se fue a ubicarse en la Chacarita? Mi mamá vino de Ubutumí. Ubutumí hacia... Después de Caballero. Después de Caballero. Peapio Guairá, imagínate que Paraguarí, vete. Paraguarí. Paraguarí. ¿Qué es Paraguarí? Sí, exactamente. ¿Y tu papá dónde murió? ¿Estando en Ubutumí o ya aquí? No, mi papá es de San Ignacio Misión. Fue de San Ignacio Misión, sí. ¿Y dónde se conocieron así? Él fue excombatiente de la guerra del Chaco. Sí, era un señor grande ya mi papá cuando le conoció a mi mamá. Entiendo, ya. Qué bien, che. Bueno, y vos ahí estando en la Chacarita, ¿dónde ibas a estudiar? ¿Dónde te ibas? Ya oigo la catequesis mía, Perecola en centro de formación religiosa. Sí, yo me fui, estudié en... Los primeros años, Nuestra Señora de la Asunción, entré ahí como internada luego. La que está allá sobre Venezuela. Sobre Venezuela, ahí estaban las hermanas con las hermanas vicentinas. ¿Vos estuviste ahí? Estuve ahí. Después vine y entré en el que ahora es colegio normal número 2, antes era la que estaba ahí cerca del Parque Caballero y eso. Entiendo. Hacia ahí. Y después entré en Santa Luisa de Marillac. ¿Ese dónde queda? ¿Ese de la hermana allá cerca del hospital? Santa Luisa de Marillac es la Providencia. La Providencia. Sí, la que pertenece también a la Providencia. Porque hay una también, pero que está en el ex hospital de clínica. Ahí hacia Sajón. Pero ahí tiene colegios y una de las hermanas Vicentinas. Actualmente. Sí, actualmente. Y ahí terminé toda mi primaria, la secundaria ya hice... ya en el Colegio Brasil. Y ahí la Providencia era de las Chuchi, era de no, de las Chuchi era aparte y nosotros éramos aparte. Así como yo estaba entre las Chuchi. Chuchi te hago la manejo, escribirme la Chuchi, te hace la Chuchi. Exactamente, ahora lo llamo Chuchi y lloré. Así mismo. Sí, no, porque las hermanas tienen y hasta ahora tienen, ¿verdad? Sí, hasta ahora. Justamente para esas yo algunas veces me llama, ¿verdad? Para darle alguna charla a esas niñas, ¿verdad? Pero realmente uno se encuentra con situaciones bastante difíciles, ¿verdad? Difíciles. De familias, sobre todo.
que nos encontramos. Que Y mi primera comunión hice en la parroquia San José, que está ahí sobre España. a San José. San José. Por eso vos todo con los chuchis luego. No, De la San porque José, anteriormente la religión era en la escuela. en la escuela, En sí. la escuela se Ahí, enseñaba, claro, teníamos se preparaban en las Sí, en la escuelas, se escuela. preparaban y después se iban a hacer hacer el sacramento en la parroquia. la parroquia. Claro, Así no había mismo. muchas catequistas, catequesis, etcétera, sino que en el mismo colegio ya se Así ofrecía, mismo. incluso en los colegios del Estado, incluso, también, no sí. solo de las religiosas. Yo recuerdo sobre todo, porque yo soy de Concepción, incluso nosotros cuando éramos más grandecitos, nos íbamos a muchas de esas escuelas del Estado Sí. para dar la catequesis a los niños. A los niños. Era interesante, era muy abierto en ese sentido. Bueno, allí con Milán de Mena. Bueno, tu nombre, ella presenta a mí, ¿de dónde vas Yo vos? soy Miguel Ángel Francos, oriundo de San José de los Arroyos. Después repatriado a Chacarita. Después repartió de la chacarita. Llegué y mandé pe Franco, pero jugaba golf en Bahía. Ojalá. No, también tenemos muchas familias que también importante hoy en día. Claro, sí, La vida me hizo correr de interior. sí. Cuando mi papá se murió. También falleció tu papá. Sí, ¿De qué parte me dijiste de? San José de los Arroyos. San José de los Arroyos, San José de los Arroyos. Después de Itacurú y la Cordillera. Sí, conozco, Taza, pero digo que siempre me iba a Oviedo. Oviedo. Y a los 14 años ya Sí, me refugié ya de hacer esa caída. a los 14 años. Sí, se murió mi papá y nos quedamos todos y tenemos que ¿Cuántos rebuscar. hermanos eran ustedes? 7, don. ¿Cuántos? 7. 7 hermanos. ¿Y vos qué número, Miguel? Tercero. El tercero. O sea que me asumimos heredó la Sí, la responsabilidad. responsabilidad estaba mi... ¿Y tu hermano mayor y el segundo? Y mi hermano ¿Ellos mayor, quedaron no, él también se fue de Ciudad del Este. Él se fue a Ciudad del Este. La mayor de todo lo que se quedó en San José. Ya. Pues ya estaba, Amadio, que están de 110. se quedó con mi mamá. Eran 2 años y mi mamá también tenía que ir, tenía que venir también a trabajar otra vez también. Claro. Y después de los 6 años que se murió mi papá, también se murió mi mamá. Mira un poco. Con mi infarto le agarró y se murió. Y ahí ya quedamos, Todito huérfano. bueno, Cada ahí uno. teníamos que rebuscarnos. Y entonces, ¿y el más chico cuántos años por ahí tenía? Cuando murió tu mamá. En ese momento tenía 11. A la cuenta. Jovencito, che. Sí. Y ese yo le traje conmigo. Vos le trajiste por eso, exactamente. Dios me hizo Pobre pensar. membrú. Sí. Después, Y vos ya le conociste ahí a ella. Cuando... sí. Ya le conocí. Yo vine de ya le conocí a ella, pero era cheta. No. Yo era, Y claro, ahí estuvimos escuchándolo. Y Cheta y Tereía entre los chuchis. pero nosotros siempre nos decía papá, se era esa caída, pero no quiero que, por ladrón, no quiero que me empañe mi nombre. Y yo, sí. Y ahí empezamos. La vida, y empezamos. Nos conocimos. ¿Y qué hiciste, Miguel, ahí? ¿Te fuiste ahí? ¿Te ubicaste? Me fui, me encubé en la casa de mis tías. Mi tía y eso vinieron, hace años que vinieron ahí, tenía su almacencito, nos la ayudamos. Y después empezamos a trabajar. Ya. ¿Llegaste a estudiar, seguir tu estudio ahí o ya llegaste al trabajo? Al trabajo. Al trabajo. No hay estudio, no hay tiempo de estudiar porque tenés que dormir en casa ajena, encima de la losa. Claro. No hay como aventura, no hay. O sea, hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar. Los 15 y 16 años yo ya empecé a trabajar en Coca-Cola, en Ñemby. En Ñemby te iba, de la Chacarita te iba a Ñemby. Sí. Ambas ella por la Coca-Cola. ¿A construcción? A construcción. Sí, ayudando. Vos sos ahora constructor. Sí. Aprendeu, bebé. De todo. De todo un poco. Y ahí empezamos, la vida te hace enseñar muchas cosas de la vida. Claro. Y después, a los 83, me fui en billete Ya. ya para hacer el silo, para el Valle Milla, ya era otra cosa, ya ya mi sueldo real. Ya. Y ahí empezaba. Y ahí siempre construcción también, en billeta. Todo, Siempre construcción. Construcción. No hay otra si no tenés estudio. Claro. Si nosotros salimos a ver. Pero pues ya maestro. No, todavía ayudante. Novato. Novato de. Todo es novato. No hay. Sí, hay mucha.
Y una empresa no tenía que tener capacidad. Ah, claro, vos te ibas Vivera, directamente a trabajar en una empresa. Una empresa. Ya. No es competir de nada. Solamente trabajar. Ya. Y trabajaba ahí, billetes, y los sábados venían de Chacaita. Entiendo. Los sábados hasta el mediodía trabajamos, y después de Chacaita hasta el día siguiente, a las 1 de la tarde del domingo, ya. Ahora ya. Ya. O sea que toda la semana trabajando. Ah, después te la hora vendo. Sí, había el orador, pues. Ah, orador. Sí, orador. Así. De pepeña cuadema, de sueldo por una vema. Sí, porque ya gana mi ema. Haré caruma gratis. Después no hay gratis. No hay gratis. Así que hay más gratis, más de tajina. No hay gratis. No hay Esa gratis. es la vida cotidiana. Ahí empezamos a conocernos a poquito de la Chacaita también. Ya. ¿Y cuándo vinieron a vivir ustedes a esta zona? Ya tenía imagina a Costa Sosa, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿En qué año vinieron? Vinimos en marzo de 1997. 97. Sí, Después de que se quemó toda nuestra casa y después sí, no. en la se quemó Chacarita la casa. vivíamos cuando... vivían en la Chacarita. Sí, vivíamos cuando nos casamos, vivimos ahí, tuvimos nuestros hijos. ¿Cuántos hijos Dos tienen? hijos. Dos hijos. Sí, Ya. una nena y un varón que Sí. ya... Y cuando ellos eran chicos, se quemó toda nuestra casa ahí en la Chacarita. A la cuenta. Sí. Quedamos en la calle. Y nos quedamos con la ropa puesta que teníamos ese día. Tuvimos que irnos a refugiarnos otra vez en la casa de mi mamá en Villa Elisa cuando eso. Ah, ya. Hasta, bueno, pero desde ya nosotros ya teníamos la construcción acá ya empezamos. Ah, ya habían comenzado Ya su empezamos a casita, construir acá, sí. Y nuestra... Llegar hasta aquí, se que era en aquel tiempo, era odisea. Odisea. Muy de tengo, No, desde cuando yo vine para ver, dije, no, yo no voy a venir a vivir acá, era monte, era. Ya, y con de Chacarita, ya. Sí, ya es más fácil, era. más práctico. Y claro, es más Y práctico, sí. está abajo, te subí y ya está. Sí. Está en el centro. Ni colectivo de país. No, Bueno, así mismo. Y así empezamos. Ya. En el 97 vinimos acá, le metí a mis hijos acá en la escuela, la residenta. ya. Y ahí Así ya comenzó este comenzó. nuevo barrio y esta nueva familia. Así Bueno, mismo. vamos a volver nosotros enseguida. Estamos con la familia de Miguel Franco Hernández, Miguel Franco y Lucina Lucina Mareco de Mareco, Franco. Mareco de Franco. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más. Ñande Upukwe, Pupore. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí, si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el Vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá,
en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upucuepu Pore. Estamos nosotros en Costa Sosa, esto es en Luque. Y en esta comunidad que se llama también el barrio San Miguel, allá va San Miguel, hoy San Miguel Arcángel, hoy ande hoy de San Miguel de Maigo de Yuja, de bautizar la barrio de Bella. Te comenté de prácticamente, ¿verdad? Depende de voto de San Miguel Arcángel. Sí. Bueno, y sobre todo eso también queremos compartir. Ustedes vinieron aquí, vos me dijiste que le metieron a su hijo aquí en la escuela, ¿verdad? Exacto. Entonces, seguramente que era todavía Cahué por aquí, ¿verdad? No había mucha familia. No, poca familia. Y sobre todo queremos saber, Lucina, esa es la Pemoñe, bueno, o sea, esta comunidad ahora es hermosa capilla, ahora tienen verdaderamente cosas maravillosas aquí. Pero siempre todo eso tiene un inicio, ¿verdad? Claro. Y como más o menos para conocer un poco y que nos entusiasme también a tantas otras comunidades que comienzan por primera vez, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, empezamos nosotros con haciendo una chocolatada para el Día del Niño. Ah, sí. Así empezamos. Y nos reunimos las pocas familias que habíamos y cada uno colaboramos, hicimos la chocolatada para los niños. Había muchos chicos en ese momento. Había muchos chicos, sí, había muchos chicos. Y así empezamos. Y después había la necesidad también, tanto espiritual, digamos. Y empezamos con la capilla Ñandeyara Curuzú. Entiendo. Con aquel entonces el delegado era el señor Juan Ángel. Entiendo. Y con él nos fuimos con la familia Caballero también, le visitamos a ver si podía venir a hacer una celebración, algo así, en nuestra comunidad, porque hacía falta. Claro. Y vino, y desde ahí ya no paramos, ya Peña entusiasmada. Y ahí se formó la pequeña comunidad. Sí. O sea, es que a mí justamente eso es lo que más me llama la atención y admiro, ¿verdad? Porque siempre comienzan así, 2 o 3 familias que se unen, tienen el deseo, y ya ponen algo, ya ofrecen ya de comunidades, ya escuela, ya de capilla, etc. Y la construcción, don Miguel, vaya Bellabón, del constructor hoy. La construcción es impresionante, es lo que nosotros cuando empezamos. La mujer pues siempre hace la primera paso. El primer paso. Para entusiasmar a los esposos. Sí, ella me obliga, ella me obliga y ahí tengo otra persona que dice que me obliga, me presiona todo el día. Y empezamos, ellos querían ver lugar, casitas, porque había 2 San Miguel acá, hay 2 San Miguel acá que del lugareño. Ya. 2 familias. Sotelo y Ruiz. Entiendo. No, Céspedes y Sotelo. Lo que tenían la imagen. La imagen, ellos tienen. Pero ellos eran de la familia nomás. De la familia. Después nos pidió la capilla que tiene que haber una imagen para la capilla, la comunidad. Entonces ahí empezamos. También, pues con presión, nosotros buscamos también la vuelta para tener lugar ahí en una calle que te dice sin salida. Ahí don Coco Sánchez no chapa de eternita. Sí, igual. Que era el chiquero de un chancho, nos regaló todito. No, en serio, hay que decir la verdad. Por eso. Bello Hey. Hay un jeruino que trabajaba ahí con don Coco. Y él no conseguía las chapas y eso. No me digas. No tiraba ahí encima de la muralla y nosotros ejecutábamos otra vez en principio. Claro. Y después nos reunimos con unas cuantas gente a hacer un torneo. Hacer un torneo para comprar. Para comprar el San Miguelito. O sea, la fútbol, la juego, Holominda.
Sí. A veces enseguida, depende de la empanada ni la sopa. O sea, No, pollada, A la fútbol. hay gusto, siempre habíamos muchos líderes, Sí. pero siempre yo fui el líder con ellos. Ya. Y La mamá también. nos fuimos, hicimos un torneo y casi nadie era, y ganamos 80.000 y ellos, mi señora y la señora Caballero. Caballero se fueron a buscar esa señora. Ojo, muy yo, güey. Que la luz que era de Areguá. Ahora vende imagen, Sí, vea. Ya se cae origen. Este es el origen. el original, el fundador. El Sí, sí, sí. Y ¿Y de dónde fueron a comprar esa imagen? En Areguá, en Areguá. había una familia que hacía lo, porque Sí, hay sí, muchas clases de San Sí, Miguel, sí, sí, hay mucho. pero este era el que más nos Le llamó gustó. la atención, nos estiró, digamos. Sí. Y había más grande, pero nuestro presupuesto Pero pues, era mi siete. mi 7 de ahí, pues a La la tú pemoñera sabías. está la gorda. No, Y ahí empezó todo. Y después nosotros empezamos a liderar. Todo el tema era cada día se iba agrandando más, cada día más potente la presión Sí. de la comunidad, lo que empezó todo el mundo. Hoy ahí te dimos hoy. Ya. Como la santo. O sea, tanto. No, hay realmente San Miguel es demasiado poderoso. ¿no? En serio. Yo pues no, le tengo mucha fe y hasta hoy en día lo que llegamos ya a hacer. Sí, sí. Nadie piensa, nadie pensó. nadie Sí. pensó que esto iba a estar así. Claro. Y Una comunidad era tan un hermosa. sueño, era un sueño cuando empezamos A mí me dijo una vez acá, un señor me dijo, Juan de Don Miguel ni año, ni 100 años me tenía muy mal capilla, me dijo una vez. Dice que el terreno ya se va a costar, va a conseguir terreno. Pero va a conseguir el terreno. el terreno. Claro, y en este terreno vino que la calle, ese terreno, nosotros armamos. Pero, Trajimos armado, rebelde de la armado calle ya por para la armar acá. avanza. Hay dos Exacto. fotos de eso. Sí. Y como te compramos este terreno haciendo préstamos del arquidiócesis, del clero. Se hizo el préstamo. Bueno, teníamos nuestro fondo y 15 millones era el terreno costaba. Claro, claro. Y 5 millones la Huerecoa Cuejina. Ya. Ya juntando. Que ya en ese haciendo- tiempo, estamos hablando de No, 1990 y 97, 97, 2002. Por ahí, 2005, 2005, 2002, ya. por ahí. Apeana, Eibrorina. No, naja, está. Acá nací. Pero muchas personas Pero buenas ahí. legalmente personas buenas. muchas las comunidades. Y esta zona del barrio, ustedes San Miguel, aquí Costa Sosa, ¿de dónde generalmente viene la gente que fueron construyendo este barrio y esta comunidad tan hermosa? Muy la gente. No podés decir de dónde viene porque todo viene. Aparentemente la gente deja otro, como decir, está acá en la capilla de otro lado. Acá una redonda de por unos 1000 metros. Todo el mundo. Todo el mundo. Hoy por ahí ve la San Miguel, la Oula. Acá nosotros pues, nos salimos hasta la ruta principal. Sí. Todo aporta. Todo. Ayuda. Ayuda. Que vos le llevas, pero la y poderoso la San Miguel. yo digo, poderoso también. No, eso sí es discutible. No, ahí. Si A vos San lle- Miguel si- muy poderoso porque llega ahí de su espada, mae. No. Hay mucha gente que apoya, eso es importantísimo. Ya. Vos haces cualquier. Ahí tenemos unas cuantas gente que te vota los. No es lo bacana. No hay cosas que vos empezar una cosita y Ya enseguida. Se prende luego. Así como empezamos con la capilla en aquel entonces en Yaracuruzú, cuando estábamos ya más o menos, ya estábamos acá. Y ahí fue que ya llegamos a pertenecer también ya a la capilla Santo Rey. Ah, entiendo. Sí, o sea y que fueron ya. mudando. Nos O sea, claro, mudamos, Santo sí. Rey está más cerca Y que por ya la pinta que sí, ellos fueron Entonces, de allá ustedes pasaban a pertenecer a esta la otra capilla. comunidad. Ya. Exactamente. Porque aquí cerca también está Santísima Trinidad. Santísima también. Trinidad, sí. Ya. Y de ahí, de la capilla Santo Rey, vinieron para nuestro delegado, en aquel entonces fue el Dionisio
Riquelme, Amarilla Riquelme, algo así era, es nuestro delegado. Pero no le gusta. Y como te iba a decir, después No le fue gustó cambiando. ajá. No, parece que ella tiene Santo Rey y nosotros Ah, Miguel, y ellos No, es que no le gustó, simplemente que tenía más trabajo nada más, pues Ah, ella era otra estaba comunidad, allá claro. y estaba No, pero acá, está bien, luego que pero cada comunidad dejó después a la tenga, señora, ¿verdad? le dejó a la señora Nelly como coordinadora acá a nosotros. Sí, Y así, empezamos y de a poco íbamos creciendo. claro. Y después ya había otros delegados, que es la señora, después vino el don Pablo, Sí, y después de don Pablo vino la señora Rosana. ya. En la época de la señora Rosana tuvimos un comedor acá, ¿En serio? Sí. Ah, ya. un comedor para los chicos, para los niños y eso. Ya. Funcionaba ¿Cómo hacían ese acá. comedor? ¿La gente nomás o No, recibían había aporte? una fundación, Ah, una fundación. había que un aporte que un llegaba aporte de una fundación. Ah, en ya. la que época se de pandemia. consiguió. Ah, época de pandemia. Ajá. Ahí empezó. Sí, Antes sí, de la sí. pandemia ya fue, pero fue Y creciendo. en tiempo de la pandemia realmente hubo cosas muy Muy, interesantes, sí. muy interesantes. Yo incluso estando de párroco, pero hacia el amarillo estaba. Así nomás comenzamos una vez nomás íbamos a hacer, ¿verdad? Pero después de ahí comenzó a caer las donaciones. Oh, güero, la gente y todo apoyaba, ¿verdad? Por la situación de tanta gente que quedó sin trabajo. Sobre todo esa Sí. gente que eran vendedores en las calles. Mira, ¿dónde que tuvimos Te vendedores? prohibía pues, salir a la calle. Y No claro, se por eso. podía, no, a todos le perjudicó la pandemia. Sí, sí, sí. A muchas. Ahora muchas el tema de nuestro delegado nuevo, espectacular. Ahora nuestro delegado ahora. Pero Está antes muy de bien. él estaba don Mario Ya. y después ya Y vinieron ustedes ahora la actualmente familia. pertenecen a la parroquia Ñandeyara Y ande Yaracuruz, Todito porque ya es capilla. parroquia. Sí, pues. ya es parroquia. Ya es parroquia. Exactamente. Qué bien. Bueno, Así mismo. así entonces les agradezco infinitamente. Tamba de Yarecola ya es llevado, Tamba, porque todo lo que es experiencia. Y entonces, ¿cuántos años ya hace? Si del 97, 2007, 17 y ahora 27, 30 años por ahí, ¿te imaginas? 30 años. Por ahí, sí. ¿te imaginas? Que Sí, comenzaron que esta comunidad y comenzamos, sí. en menos de 30 años la maravilla que tienen aquí es una cosa interesante. O sea, quiere decir que Muchas veces con el obrero Sí. a mañana, justamente la vez pasada le dije a la quien me iba a pensar Sí, que sí. así iba a estar esta ¿Verdad? capilla, le dije. Así mismo. Así. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo. Estuvimos así con esta familia, Lucina y el señor Miguel. Y no me dijeron cuántos años de matrimonio, ¿por año? Vamos a cumplir 40 40, años ¿no? Y te imaginas. en agosto. Qué bien, o sea que 10 años de matrimonio Perecó cuando comenzaron también Sí. a activar aquí en la capilla. Y bueno, les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upukwe Puporeva.